comenzar nuestro programa de los miércoles. ¡Qué maravilla! El Learning Talk de los miércoles comienza hoy y hoy tengo un tema que a mí me resulta apasionante, que es el tema que hemos denominado el aprendizaje holístico. Y no voy a abundar con la palabra holística que es un vocablo bastante conocido. No sé por qué se ha hecho tan popular. Antes no lo era, ¿verdad? Era una palabra que no era común. Ahora lo es mucho. Vemos medicina holística, vemos profesionales holísticos, espiritualidad holística, o sea, hay muchas cosas que son holísticas. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy joven, esa palabra prácticamente era una palabra de domingo, como diría yo. Eh, pero eh, cuando hablamos de aprendizaje holístico, en la UNESCO ya interviene diciendo que el aprendizaje holístico es un aprendizaje que enfoca tanto el intelecto como la emocionalidad, como la imaginación, como la corporalidad de los estudiantes y que hace que el aprendizaje sea más eficaz y más completo. Eso dice la UNESCO, es textual leyéndolo de la página de la UNESCO, aprendizaje holístico. Y fíjense que en la UNESCO se habla principalmente de aprendizaje holístico por la educación infanto-juvenil, sobre todo la infantil. A mí me gusta hablar el aprendizaje holístico en todas las etapas de la educación, tanto en bebés como en infantes, como en jóvenes, como en adultos jóvenes, como adultos medianos, como adultos mayores, como los viegenial, así como yo. Tú sabes que yo me considero uno de esos maravillosos viegenials. Y entonces, ¿cómo se come eso? Como diría el libro de nuestro querido Gustavo Yepes con su playa de autores, ¿cómo se come esto del aprendizaje holístico? Lo primero que yo pienso es que el aprendizaje holístico está basado en la abundancia de recursos. O sea, que nosotros como educadores podamos acceder a todos los recursos que están disponibles y esos recursos van desde los juegos, el ambiente, la comunidad, las estructuras de diseño instruccional, la estructura curricular, el plan de estudios, todo lo que tiene que ver con mejora continua. O sea, prácticamente no hay un recurso que no dé al servicio de la educación y que la haga holística. Entonces, cuando empezamos a revisar este aprendizaje holístico, es un aprendizaje que en cierta manera acepta que, que hay un aprendizaje que use todos los espacios, o sea, no solamente las aulas de clase. ¿Mm? Muchas veces nosotros pensamos, y lo hemos conversado en este ambiente y en otros parecidos, que muchas veces estamos tan encerrados en el aprendizaje en espacios cerrados, ¿verdad? Estamos encerrados en espacios físicos limitantes. Cuando el mundo está allá afuera, hay, hay jardines, hay bosques, hay lugares abiertos, pero claro, como no es sencillo controlar al estudiantado en espacios abiertos, entonces lo que hacemos es encerrarlos definitivamente en cuatro paredes y a veces incluso más allá de encerrarlos en cuatro paredes, los cerramos y los metemos en cajitas, o sea, aquí van 20, aquí van 20, aquí van 20, aquí van 20. ¿Eh? A veces pasa como algún colegio que ya yo he estado donde tienen espacios abiertos, entonces tienen un gran número de estudiantes, 200 estudiantes, 300 estudiantes que comparten un espacio libre, simplemente más o menos limitado para evitar que la sonoridad los influya. Esos ya son espacios modernos, vamos a decirlo así, modernos, donde los estudiantes van a clase y comparten, a veces comparten eh, infantes con adolescentes. Eso no es nada común. Por lo general, en el caso mío, por lo menos, yo estuve en un colegio, el mismo colegio, desde que entré en el primer grado hasta que me gradué del bachillerato, que lo llamábamos en Venezuela. Teníamos los 6 grados de primaria,
más ah, los 5 años del bachillerato, eran 11 en total, y empezábamos el primero y terminábamos en el sexto grado, y luego comenzaba el primer año de bachillerato y terminábamos en el quinto. Eso ha cambiado en mi país, en Venezuela. Ahora la estructura es distinta, pero también pasa en México, pasa en Colombia, también van a la primaria, a la secundaria, y en el caso de México tienen lo que llaman la prepa, que no es común en el resto de América Latina. En el caso de Colombia entiendo que no hay esa figura de la prepa, simplemente se gradúa de bachillerato y pasan a educación superior. ¿Es así, Tili? ¿La prepa es después del sexto bachillerato? No, En es el, después del tercero de secundaria. La preparatoria es el bachillerato, de hecho. Son 3 años después de secundaria. Sí, lo Aquí que es pasa otra. es que cuando dices eso confundes a Tili, porque para ella secundaria es bachillerato. Sí. Para nosotros también pasa en Venezuela eso, aunque la estructura ahora ha cambiado, vamos de primero a noveno y después seguimos en el resto de la secundaria. Pero bueno, lo que importa es que hay todos esos años que van hasta graduarte, que te permita ir a educación superior. Eso es así. Entonces, claro, todos esos espacios físicos se ocupan con estudiantes, y en algunos países, por la falta de recursos, los grupos de estudiantes llegan a veces a ser 40, 50 y hasta más. Yo llegué a ver 80 estudiantes en un salón de clases, la cosa más antipedagógica posible. Se veía con esa división, digamos, poco normal de parte de nosotros a utilizar las figuras estas de meter a la gente por los años de retiro dependiendo del número de docentes que tenemos. Porque además hay una enorme ausencia de docentes. Los docentes están ausentes porque el trabajo docente no produce dinero. De hecho, muchos docentes tienen 2 y hasta 3 empleos para poder cubrir sus necesidades básicas, y eso hace que la carrera de docentes no sea muy atractiva. De hecho, en algunos colegios que son un poco más pudientes, muchas veces vemos a los estudiantes que en cierta forma ven al docente como alguien desprovisto, porque no tiene teléfono celular inteligente, no tiene una tableta, no tiene auto, se transporta en autobuses, o incluso hasta a pie, mientras que el estudiante llega ya sea con los autos de los padres o incluso hasta manejando su propio auto. Entonces, esa sensación de que el pobretón del docente, el loser, como dirían aquí en los Estados Unidos, el loser del docente, pues hace que la percepción del docente sea no demasiado de alto perfil. Ahora, la propuesta nuestra es que haya una docencia que incluya los espacios exteriores, donde los estudiantes, así como hacía Melissa, que sacaba esa muchachera de la escuela y la llevaba a los parques públicos, ya sea en el Parque del Este, allá en Caracas, al Parque Los Chorros, a los diferentes parques que había en la ciudad de Caracas, y ella andaba con sus docentes y su cuerda de muchachos para sacarlos de las aulas. Eso no es común ni es fácil, porque además la inseguridad ha hecho que muchos establecimientos docentes no lo hagan por los riesgos que implican en la seguridad de los niños. Ahora, si nosotros estamos hablando de un aprendizaje holístico, debería integrar a la naturaleza en el proceso educativo. O sea, no puede ser que un niño no conozca los insectos desde cerca, no conozca los árboles, las plantas en general, las flores, los frutos, que no los pueda ver en su lugar, en el lugar donde se producen, teniendo además en muchos casos, en el caso por ejemplo, en el caso de la ciudad donde vive Francisco, que es bueno, tiene
una abundancia de vegetación, una cantidad de espacios naturales donde llevar a los chicos. Lo mismo pasa con Gustavo, que vive en esa hermosa ciudad que es Ciudad de México. Claro, muy agresiva desde el punto de vista como ciudad, pero tiene todavía espacios donde los estudiantes pudieran ir perfectamente bien a vivir el aprendizaje en la naturaleza. También ocurre en Bogotá, donde vive Tili, y ahora, bueno, aparece Ana Cristina Pineda, que está allá en Aguascalientes, Buenas México. noches. Bienvenida, Ana Cristina, ¿cómo te va? Encantada. Como nosotros sabemos, el aprendizaje holístico incluye lo que se llama el aprendizaje experiencial, o sea, una capacidad de obtener la experiencia absorbiendo la información, absorbiendo los conceptos en la experiencia viva. Eso es textualmente lo que es el aprendizaje experiencial. O sea, en vez de estar en un aula aprendiendo las cosas de memoria con lectura sobre cosas abstractas que el estudiante no entiende, el estudiante más bien llega a obtener solución a problemas reales en la naturaleza, en la experiencia. O incluso, no solamente obtener soluciones, sino crear problemas. O sea, el proceso de crear problemas, analizar problemas y solucionar problemas en espacios de experiencia viva. Eso es el aprendizaje experiencial en pocas palabras. Y eso lo incluye el aprendizaje holístico. A mí me gusta pensar, además, que el aprendizaje holístico incluye a toda la comunidad, a todos lo que dirían ahí en el mundo donde se mueve Francisco, a los stakeholders. Ahí estamos hablando de que incluye a los docentes, a las familias, toda la sociedad que está alrededor, la sociedad incluso productiva, las comunidades organizadas, los entes de gobierno municipal, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos, incluso el gobierno nacional, toda la comunidad volcada en el proceso de aprendizaje del estudiante. Cuando eso ocurre, se fortalecen las relaciones entre el estudiante y la comunidad. Normalmente, cuando tú le preguntas a los estudiantes jóvenes que te hablen de la vida cívica, prácticamente no tienen noticia, porque ellos no tienen vida cívica. Ellos tienen una vida enclaustrada en una escuela. E incluso les explican las estructuras cívicas, pero aisladas de la vida. Entonces, cuando les empiezan a hablar de lo que es un alcalde, lo que es un consejo municipal, lo que son los servicios, como por ejemplo el servicio postal, el servicio de policía, de bomberos, ellos no tienen la menor idea porque jamás han visto más que un policía montado en una patrulla o un bombero pasando por la calle en un camión. Nunca han hablado con ellos, no saben lo que hacen. Lo que hacen es que lo aprenden por los programas de televisión. Entonces tienen una figura totalmente irreal. No le permiten vivir el proceso de aprendizaje holístico que significa para el estudiante que cuente con el apoyo de esa comunidad en su proceso de aprendizaje. Como sabemos bien, el currículum, como ahora que apareció Escampora y no me va a dejar mentir, el currículum y todo lo que son los materiales de aprendizaje que el educador utiliza en el proceso de estudio, normalmente el docente considera que él no tiene acceso a materiales de estudio porque no tiene dinero. Entonces allí se nota la falta de creatividad del propio docente, porque quiere decir que es como si tú dijeras, yo no tengo dinero, no tengo naturaleza, no tengo dinero, no tengo vida, no tengo dinero, no tengo gente. La ausencia de dinero solamente limita, por ejemplo, el acceso a equipos. Puede ser equipos de computación que son costosos, los equipos de investigación, todo lo que es laboratorio, no son nada baratos. Si no hay dinero, eso no puede ocurrir y muchas veces el estudiante se ve privado
de vivir el proceso de establecer relación con equipos de computación o equipos de laboratorio por la ausencia de dinero en la escuela donde estudió. Particularmente aquellos que tuvimos el privilegio de contar con un laboratorio de física, un laboratorio de química, un laboratorio de biología en nuestras salas de estudio, de tener una biblioteca, eso es un privilegio que le corresponde a muy pocas personas, por lo menos en los países de América Latina. Incluso las bibliotecas de los países latinoamericanos están desprovistas de publicaciones actualizadas. Y es muy interesante ver cómo el acceso a teléfono inteligente ha permitido superar esa dificultad. Si el estudiante supiera el proceso de curación de la información a la cual tiene acceso por el teléfono, podría suplir la ausencia de los libros en la biblioteca. Pero la mayoría de los estudiantes no tienen la menor idea y son capaces de extraer, y no me deje mentir Melissa o Campola o la misma Ana Cristina, que no me deje mentir que los estudiantes sacan la cantidad de cosas falsas del internet porque simplemente no saben curar un contenido y se llevan a su intelecto una cantidad de cosas que son falsas, que son equivocadas, que son desactualizadas, que son incluso hasta tergiversadas a propósito para causar un proceso de desinformación. En un proceso de aprendizaje holístico, el aprendizaje necesita poder, digamos, ser culturalmente sensible, o sea, tener cultura didáctica, cultura digital. Cuando nosotros sabemos que el estudiante tiene acceso a una cultura digital, entonces lo que es la cultura digital y el idioma digital se le hace sencillo. Pero imagínense, vamos a ver, pues. Ustedes saben, aquí está Tili, que viene de Colombia, Ernesto, que viene de Venezuela, Gustavo, que viene de México. Ellos saben que en las escuelas nuestras, de nuestros países, el aspecto cultural local está desaparecido. Al contrario, se hace una extranjerización de la cultura. Se celebran incluso eventos que no tienen nada que ver con la cultura local. Muchas veces incluso en algunas comunidades donde el idioma no es el español, sino que es un idioma indígena, ese idioma está despreciado. Yo he visto, y lo he estado revisando muchos estudios al respecto, que los estudiantes que conocen idiomas indígenas prefieren no demostrarlo en clase, porque pueden ser tomados de forma contraria. O sea, en vez de ser otro idioma más, es una forma de descalificación. Hay que tener mucho cuidado con la transculturización en los aspectos de las comunidades que tienen idiomas distintos a los idiomas prevalecientes. Aquí también ocurre en los Estados Unidos. Pasa lo mismo exactamente con los idiomas de todas las poblaciones indígenas que hay en los Estados Unidos. Los estudiantes prefieren ni siquiera demostrar que tienen algún dominio de ese idioma. Incluso a nosotros los hispanos nos pasa aquí en los Estados Unidos, que nuestros hijos hispanos que van a la escuela prefieren no hablar el español en el colegio. Porque pueden, incluso yo he visto padres y madres obligar a sus hijos a no hablar el idioma español para que no sean despreciados por sus compañeros de clase. En ese caso, la cultura no solamente digital, sino la cultura, incluso los aspectos culturales propios del gentilicio o el idioma propio del gentilicio, tienen que ser influyentes en el proceso de aprendizaje. Si nosotros no relacionamos nuestras costumbres, nuestro idioma, con nuestra educación, probablemente suframos una pérdida de la cultura, una pérdida de las costumbres, y entonces habrá toda una generación que crecerá en una ignorancia de su propia identidad.
Veamos algunos aspectos que hayan copiado ustedes de esta educación holística, de este aprendizaje holístico. Dígame qué cosas han ya adquirido de información. A ver, dígame un par de cosas de las que les ha venido, que les ha impactado favorablemente. Bueno, Adelante, Gustavo. Gustavo que levantó la mano. A ver, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Algo que me impactó y en verdad fue una cuestión que viví en casa, el hecho de que los muchachos, los niños, salgan a conocer lo que es una flor, a conocer el bosque, a conocer los animales. Yo le preguntaba a mi hijo el menor, oye, mi amor, ¿sabes de dónde viene la leche? ¿Sabes lo que me contestó? Del supermercado. Le decía, caray, te voy a llevar a conocer una vaca de donde sale. Y sí, justamente lo llevé a un retiro en donde hay estos animales y vio cómo se saca la leche de las vacas. Pero sí es impresionante y es muy, nutre mucho el hecho de que vayan a vivir estas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Melissa. Sí, bueno, justamente el aprendizaje experiencial, poder sacar a los niños a diferentes sitios, a donde sea, y permitirles que tengan el contacto con la vida real, creo que forma parte de eso holístico del que estabas hablando y es fundamental para lograr redondear, se podría decir, cerrar el círculo de aprendizaje que comienza en el aula y concluye en lo, en lo exterior, todo lo que sea exterior. Es mucho Gracias. trabajo, sí es verdad, mucho trabajo, es mucho esfuerzo y mucha responsabilidad porque no son nuestros hijos y pues requiere de una cantidad de previsiones para lograrlo. Muchas gracias, Melissa. Francisco, adelante. Sí, mientras escuchaba esta sesión, pues me preguntaba cómo impulsar justamente ese aprendizaje holístico a nivel virtual. Y yo percibo que lo que hemos venido haciendo a nivel de los programas de formación de facilitadores virtuales es un ejemplo de ello. Me recuerdo y me causó un grato recuerdo la visita guiada que se hizo una de las eras anteriores a un museo. Eh, por ejemplo, y es una forma también de estimular el aprendizaje holístico, porque muchos de nosotros puede ser que no conozcamos efectivamente algunas de esas posibilidades, ¿no? Algunos de esos lugares, por ejemplo. Entonces creo que también el aprendizaje holístico a nivel virtual pues representaría cómo nosotros creativamente como facilitadores virtuales podemos ir impulsando este tipo de estrategias que nos permitan acercarnos más a lo que es esa sensorialidad, pues, ¿no? Del aprendizaje. Y totalmente suscribo totalmente la importancia del aprendizaje holístico, lo que se ha venido reafirmando, pues la importancia de los espacios abiertos, pero cuando no hay esos espacios abiertos, ahí se pone en juego la creatividad también del docente. Y voy muy brevemente a dar un ejemplo. Cuando daba clases en el posgrado en gerencia empresarial de la Universidad Central de Venezuela, bueno, por razones de carácter justamente logístico, se me dificultaba muchas veces, sobre todo porque las clases eran en las noches, programar visitas a las empresas, digamos, tradicionales, ¿no? Las grandes empresas o empresas ya consolidadas. Bueno, a mí se me ocurrió que la empresa o el concepto de empresa no es solamente aquel que normalmente asociamos como empresas, grandes empresas, sino que también hay una empresa que puede ser una pequeña empresa. Y en la parte de abajo del centro comercial, ¿no? O del local donde dábamos clases, había eso que se conoce en Venezuela como arepera, que me imagino que en México sería como una taquería, y así en Colombia probablemente quizás como una, no sé qué similitud puede haber en Colombia con esto. En estos momentos no se me ocurre algún otro lugar. Vas a tener que ir a visitar a Tiri para saberlo. Entonces, lo que se me ocurrió fue practicar con mis estudiantes un modelo de diagnóstico organizacional que veníamos trabajando aplicado a una arepera, que una arepera también es perfectamente una organización y puede ser perfectamente identificable algunos elementos de ese diagnóstico organizacional justamente en función de la cultura organizacional, en función de las modalidades de atención, en función de una cantidad de elementos que forman parte de la organización. Por lo tanto, cuando se invita a la creatividad, creo que también tiene que ver con esto, no limitarse exclusivamente
por factores de carácter económico, sino poner en juego los recursos que tenemos a nuestra disposición los facilitadores, pues, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Por cierto, yo estoy seguro, y conociendo que hay muchas personas que te conocen de este grupo que están aquí, de los que están por las redes viéndote, que entre el diagnóstico que realizaron ustedes fue comerse unas arepas de Reina Pepiada, porque estoy seguro que esas no las hubieran fallado. Mira cómo se sonríe la gente sabiendo que estoy diciendo la verdad. Pero A ¿cómo? ver, Ernesto, no hay, no hay, no hay contemplación para que Mira, sepa. Adelante, Ernesto. yo creo que una forma de implementar el aprendizaje holístico es a través de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Creo que ahí básicamente abarca todo, ambos hemisferios. Y, por ejemplo, particularmente yo que hago sesiones de alegría, de bienestar y de risa, dentro de las sesiones que lo hacemos en espacios abiertos, se genera aprendizaje holístico, pues trabajamos básicamente casi todas las inteligencias múltiples como tal. Y de verdad que cuando, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que han sufrido de COVID y cómo empiezan a aplicar lo que van aprendiendo en cada una de las sesiones. O sea, lo que tú decías, Adrián, que no necesariamente es en un salón de clase, no necesariamente es para niños y no necesariamente es en un ambiente académico, sino que también puede ser en cualquier circunstancia de nuestra vida que nosotros podamos aprender de manera holística. Y sería buenísimo porque estamos utilizando la capacidad de nuestro cerebro. Fíjate que cuando tú mencionas el tema de yoga de la risa, que es un tema que a mí me encanta porque es además relativamente nuevo en yo la primera vez que vi esto fue con Patch Adams y toda la formación de payasos de hospital. Ajá. Fue la primera vez que yo lo vi, por lo menos. No sé si hay un antecedente, pero lo vi con Patch Adams. Y tiene que ver entonces con lo que el aprendizaje holístico llama a aprendizaje socioemocional. O sea, el aprendizaje holístico incluye el aprendizaje socioemocional. Por cierto, hoy conversé con una chica de México que trabaja el tema de mindfulness y ella tiene programas de mindfulness dados a estudiantes de jardín de infantes y de primaria y secundaria en una ciudad como la que ella vive, que es una ciudad del centro de la República Mexicana. Me importó muchísimo porque además tiene una importante cantidad de centros de estudio que están haciendo programas de mindfulness. Dime, Melissa. Una de las experiencias que más me sorprendió durante los años que estuve con mi colegio, y es que aquí en Caracas había muchas oportunidades de sacar a los niños de paseo, incluso llevarlos al Ávila y llevarlos a las quebradas, pero fundamentalmente me impactó las veces que llevamos a los niños al cine. Los cines tú los podías reservar en la mañana, llevar a los grupos de niños, pagar sus entradas y ese cine era para nosotros. Los niños lloraban muchísimo cuando la sala se ponía oscura y nunca le encontramos explicación. Una de mis hermanas me decía, es que estos niños son niños de concreto, no tienen contacto con la naturaleza o con la realidad. Y eso es impactante cuando sucede. Realmente eso que dices tú, el aprendizaje socioemocional, también está involucrado en el aprendizaje holístico. Así es. Muchas gracias, Escampola. Sí, yo escuchando sobre el aprendizaje holístico, también lo relacionaba con los pilares de la educación: el ser, el hacer, el conocer, el convivir, y ahora que se ha incorporado un nuevo pilar, que es el pilar de la transformación, del transformarse. También lo relacionaba porque digo, bueno, en todo este tema del aprendizaje holístico, de la creatividad, de lo socioemocional, bueno, ahí están todos estos pilares que confluyen, ¿no? Y que hacen un trabajo, o sea, que se busca que puedan generarse en cada una de las experiencias o para generar aprendizaje, pues allá
hayan elementos donde estos pilares tengan un dinamismo entre ellos. Entonces, bueno, también escuchándote, pues me ubicaba en estos temas de los 5 pilares de la educación. Muchas gracias. Cuando nombra los 5 pilares, inmediatamente viene a mí una característica del aprendizaje holístico, que es el aprendizaje como una reverencia a la naturaleza, una reverencia al mundo, una reverencia a lo que son los elementos naturales de la vida. O sea, el respeto a la tierra, el respeto a la naturaleza, el respeto a sus elementos. O sea, cuando tú educas holísticamente, educas al niño, al adolescente, al adulto, a respetar el mundo donde vive. No solamente a respetar las personas, sino a respetar a todo lo que los rodea, los elementos, los animales, los insectos. O sea, saber que cada elemento del mundo juega un papel. Otra cosa que es importante es que el aprendizaje holístico respeta la seguridad de las personas. O sea, darse cuenta de que cuando tú vas a clases, cuando tú vas a estudiar en un centro educativo, tú tienes derecho a sentirte seguro. Seguro con tu maestra, seguro con tus compañeros. Por eso, por ejemplo, aquí nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, tanto Francisco como yo, que vemos todos los días las noticias del bullying, del acoso sexual, el acoso escolar, es una cosa que te asusta, porque además ya la cosa llega a niveles de usar armas de guerra dentro de los espacios educativos. Cuando eso sucede, imagínate, la gente tiene terror de ir a los centros escolares y hay hasta que hacer campañas psicológicas para que los niños se sientan seguros en el lugar donde estudian. Por ejemplo, donde yo vivo, está muy protegido, los niños, a mí me encanta porque yo salgo a una hora determinada y veo a los niños caminando a la escuela primaria que tengo a una cuadra de mi casa. Después salen los un poquito más mayorcitos que van a lo que se llama aquí el middle school, que es el cuarto, quinto y sexto grado, van caminando, entonces tú sabes, van la cuerda de muchachos por esas calles, que es una delicia verlo. Cuando la gente se siente segura, definitivamente el aprendizaje ocurre de una forma distinta. Por si fuera poco, la seguridad no solamente tiene que ver con la seguridad con los maestros, seguridad con los compañeros de estudio, sino la seguridad con el ambiente. Yo me acuerdo, a mí me tocó trabajar con un proyecto de Fe y Alegría y fuimos a trabajar con la escuela, la primera escuela que tuvo el sistema de Fe y Alegría en Caracas, y fue impresionante para nosotros. Cuando yo fui a esa escuela, me dijeron, no se preocupe si ve unas lucecitas rojas que van pasando, porque esos son los malhechores que están con las miras telescópicas. Esta mañana recogimos un cuerpo en la cerca de entrada del colegio, pero ellos no van a disparar. Dice, ellos no van a disparar, pues, en este momento hay como un alto al fuego, pues. Pero era increíble, o sea, tú te imaginas eso, que tú estés caminando por una escuela donde hay una cantidad enorme de niños y que de pronto ves un cintillo rojo que te pasa por el cuerpo, o que le pasa a un niño por el cuerpo. Eso es completamente ilógico. Por eso, parte del aprendizaje holístico es decirle a la gente que necesita garantizar la seguridad de los niños. Por otro lado, hay un elemento de seguridad que es realmente grave en todo el sistema educativo, que son los datos, la seguridad de los datos de los estudiantes. Es impresionante ver cómo muchas veces no se respeta la importancia de los datos, y la industria y el comercio aprovechan la data para hacer juegos de mercadeo.
sea, ya no solamente con fines perversos, vamos a decir así, de manipulación para hacerle daño directo, sino para venderle, hacer cosas para diseñar estrategias de mercadeo basadas en los datos de los niños. Eso me parece a mí que debe estar penado de forma grave en las leyes de la República. Dime, Melissa. Pensando en lo que estabas diciendo sobre la seguridad, es no solamente aprenden los niños acerca de su seguridad y de la seguridad, por ejemplo, caminando por las calles, también aprenden de la seguridad de los niños quienes circulan por las calles y les brindan a los niños la seguridad permitiendo el paso peatonal seguro, por ejemplo, entre otras cosas. Muy bien. Por ejemplo, aquí cuando llega la época del Día de Brujas, hay toda una paranoia ya con esos días de celebración del Día de Muertos en México, el Día de Brujas aquí, porque los niños han sido objeto de daños causados por personas que hacen a exprofeso cosas para perjudicarlos. Gracias por mencionar también el tema de seguridad de esa forma. Hay algunas cosas adicionales que debo decirle respecto al aprendizaje holístico. Primero, debo decirle que el aprendizaje holístico es personalizado. O sea, es obligatorio para nosotros como docentes lograr que cada estudiante tenga la educación que le corresponde según su estilo de aprendizaje, según su personalidad. Claro, cuando yo digo eso, una persona que trabaja en docencia me va a decir, pero ¿en qué momento voy a ocuparme si yo no soy capaz ni siquiera en los meses que me toca darle clase de aprenderme los nombres de los 40 muchachos que tengo en el salón? Porque además tengo 40 en esta clase y 40 en la otra y 40 en la otra. ¿Cómo voy a hacerlo? Pero es que nosotros tenemos que garantizar que el aprendizaje holístico ocurra. Por eso es que la UNESCO tiene tanto énfasis con este tema del aprendizaje holístico. Porque nosotros tenemos que lograr que los docentes tengan el tamaño de las clases que pueden manejar para que el aprendizaje sea personalizado. La gente que pueda ir a su propio ritmo, que se atienda de forma independiente, que pueda saber cuál es el perfil del estudiante y además que no lo vayan a etiquetar con un cociente intelectual. Aquí está Escampola, está conectada y ella sabe el daño que se le han hecho a muchos estudiantes que le han hecho una medición de cociente intelectual, les han decretado que tienen una deficiencia por cociente intelectual y ahí se quedaron con eso desde que llegaron a la escuela hasta que se fueron. El cociente intelectual tiene un peso importante en la educación, sin lugar a dudas, es un elemento más. Pero no es el elemento y así se ha convertido en el elemento. Ese fue una investigación que se hizo aquí en los Estados Unidos para época de guerra. Estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. Se hizo ese estudio para escoger a aquellos jóvenes que tenían un cociente intelectual superior según ese estándar para colocarlos al frente de la tropa para comandarla, para comandar los pelotones y los batallones y dar así, porque no había experiencia, nunca se había hecho un ejército de tal magnitud. Reclutaron a los jóvenes, los trajeron en gambote a servir y entonces tenían que escoger a quienes iban a poner a comandarlo y así fue que hicieron el cociente intelectual. Pero después se le olvidó incluso quienes hicieron la investigación que condujo a la implantación del cociente intelectual, después pidieron que por favor se derogara ese cociente intelectual como un medio de medición de la inteligencia. Y no le hicieron caso porque ya les había funcionado para la percepción que ellos tenían. Alta inteligencia lógica, alta inteligencia lingüística. Eso es lo que querían medir. Entonces, todo aquel que no pasara con ese tamiz terminaba siendo un paria dentro del sistema educativo. Por último, ya hablando sobre el aprendizaje holístico, tenemos que reconocer
que el aprendizaje holístico incluye el juego. ¿Y por qué lo habré dejado de último? Porque las personas piensan que el juego no es educativo. Hay juegos que no lo son, es un hecho. Hay juegos que son perversores, pervierten al quien lo practica. ¿Por qué? Porque desarrolla en el estudiante un espíritu de competencia que niega al otro como legítimo otro y no le permite convivir, no permite la cooperación. Pero los juegos, tanto individuales como en grupo, que promueven los valores, que promueven la cooperación, que promueven la diversión, son herramientas de aprendizaje que deben tener un valor importantísimo. Hay un libro de Marta Ketchum, conjuntamente con Mauro Rodríguez Estrada, que se llama Juegos y Juguetes de Aprendizaje. A mí me encanta el libro. Juegos y Juguetes de Aprendizaje, así se llama el libro de Marta Ketchum con Mauro Rodríguez Estrada. Y a mí me encantaba porque Mauro Rodríguez, cuando escribió ese libro, ya era un hombre grande, ya tenía más de 60 años. Y a mí me encantaba ver cómo una persona de más de 60 años, ahora yo tengo más de 60 años, ustedes saben que yo tengo 120 y pico de años, ahora yo me divierto más en los juegos que antes. Hay juegos que ahora no puedo jugar porque no tengo la estamina, no tengo las condiciones físicas que se requieren, pero no por falta de ganas. A mí me encanta el juego como herramienta de aprendizaje y yo soy de los que promueven que el aprendizaje se incluya, en el aprendizaje se incluyan los juegos de forma normal. No solamente la gamificación, que estoy seguro que ya están pensando en la gamificación. Sí, la gamificación es importante, pero te voy a decir una cosa, el mayor aporte al juego en la educación no la da la gamificación. La gamificación es otra herramienta más para producir juegos. Pero hay juegos que son sencillos, que son fáciles de realizar, incluso en la virtualidad, que no son electrónicos, que no son digitales y que nosotros podemos perfectamente desarrollar. Espero que el tema del aprendizaje holístico haya sido de su interés y dejo un par de preguntas para ustedes si gustan hacerlas. Adelante. A mí me surgía la reflexión que tú en algún momento también has planteado en algunos encuentros del tema del aprendizaje parcelado versus el globalizado, ¿no? Y en este momento yo digo, bueno, para este aprendizaje holístico, qué importante es esa globalidad, esa globalización, esas actividades globalizadoras que permita ver la integración, la transversalidad de las distintas áreas de aprendizaje y entonces allí también pudiéramos caer en lo que decías del tema de que, bueno, las inteligencias o en este caso los aprendizajes que vamos a desarrollar como competencia no son exclusivamente lingüísticos y matemáticos. Hay diversidad de ellos. Entonces creo que hay una complejidad de elementos interesantes que hay que considerar en ese aprendizaje holístico para que de alguna forma sea holístico, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, más que una pregunta, me generaba esa reflexión y bueno, por supuesto, el tema de cómo propiciar en los facilitadores y en los docentes, por supuesto, generar más actividades globalizadoras que les cuesta mucho hacer. Yo he estado con docentes y de verdad es que les cuesta porque prefieren hacer una cosa y separada la otra y pareciera que hacer el diseño de esa experiencia de aprendizaje global pues es así como una proeza, ¿no? Entonces, bueno, poco me parece interesante ese aporte del aprendizaje holístico e incluso incorporarlo o sea, como práctica en las facilitaciones y en la docencia, apuntando a esas actividades globalizadoras. Fíjate que la palabra holos lo dice todo. Porque no hay holístico si no hay globalidad. También dice Lozanov, total, parcial, parcial, total. O sea, el todo en las partes en el todo. O sea, no estamos hablando de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 desaparezca. Estamos hablando de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4
tiene que ser visto de forma sistémica. Porque si tú no ves el proceso en su totalidad, no ves la parcialidad. Gracias por tu aporte. A ver, una pregunta. Adelante, Francisco. Sí, me preguntaba cómo incorporar una mayor participación de los stakeholders en el aprendizaje virtual, particularmente en el aprendizaje virtual. ¿Cómo? Y me gustaría pues escucharte, Adrián, y también al equipo, ¿qué se nos ocurre? ¿Cómo podemos lograr una mayor participación de esos stakeholders en este tipo de aprendizaje? Oye, tú sabes que la pregunta es una pregunta de gran profundidad. Algunos de los que están aquí están involucrados en educación directa de niños, mujeres jóvenes y adultos incluso. Y saben que muchas veces, por lo menos padres, representantes y familiares, están tan ocupados que comienzan sus labores muy temprano y terminan sus labores muy tarde. Y en cierta forma entregan a los hijos en depósito. Los mandan a la escuela para que los eduquen. Y cuando la escuela quiere involucrar a la comunidad educativa, a la comunidad de padres y representantes en el proceso educativo, eso es igualito que si le estuvieran pidiendo limosna. O sea, es como si llegara esa gente que llega a tocarte la puerta para pedirte limosna. Le sacan el cuerpo. Mira, Melissa tiene para quedarnos aquí durante un año hablando de eso. O sea, era impresionante ver cómo se comportaba la comunidad de padres y representantes en una escuela maravillosa que le brindaba la mejor educación a los niños. Estuvo 40 años educando niños en esa escuela. Pero era increíble ver cómo los padres y representantes no se involucraban en el proceso educativo. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Simplemente empezar a hacer cosas para cautivar a esa comunidad que se ha negado a participar. Porque siempre hay una manera de... La gente no cambia su conducta a menos que el cambio signifique una diferencia. Por lo tanto, tenemos que brindar las diferencias. Nosotros los docentes tenemos que convertirnos en vendedores de nuestro sistema para que lo hagamos atractivo a la comunidad, para que la comunidad se sume. Campola. Bueno, yo siento que una idea que puede, no sé si probablemente responda lo que pide Francisco, lo que solicita, pero yo siento que esta metodología, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos, el proyecto facilita mucho el aproximarse a esa globalidad, ¿no? Y no a ver las cosas por separado, sino a trabajar con esas actividades globalizadoras. Y siento que, bueno, también estas actividades que tocan los elementos creativos, todo el tema de la creatividad, es decir, propiciar espacios donde se puedan generar y también aplicar metodologías como el design thinking u otras metodologías que apuntan al tema del aprendizaje, desarrollo de pensamiento creativo, puede ser, y ojo, no solamente desde el punto de vista de una estructura formal, sino también desde el punto de vista de capacitación en organizaciones y en otros contextos. Entonces, bueno, siento que hay unos elementos que sería interesante poder probar y explorar para profundizar el tema del aprendizaje holístico. El terror que a mí me da con los proyectos es que muchas veces se envían los proyectos a la casa con el estudiante y el proyecto no lo hace el estudiante, lo hace el padre o representante. Y eso desdice de la efectividad de la estrategia y de la educación que van a recibir. Muchas veces el padre o la madre, por proteger supuestamente a su hijo o incluso por ego de que el hijo haga un trabajo que sobresalga, hace el trabajo que le corresponde hacer al muchacho o a la muchacha. Entonces,
lo que hay que garantizar es que nosotros tengamos una manera de que ese proyecto que enviamos a la casa para que el niño o la niña lo realice, lo haga el niño o la niña, o el joven, adolescente, el que sea. Por eso pongo esa nota de atención. Bueno, me despido de la audiencia. Permanezcan un minuto para despedirnos nosotros aquí en lo pequeño. ¿Ok? Gracias por haber sumado.